Vamos a resolver la ecuación dinámica del, del sistema de capacitor inductor, por ejemplo, esperando que bueno, este ejercicio les pueda apoyar a resolver, ¿no? Las tareas que tienen. En este sentido vamos a partir primero, como en los casos anteriores, de la generación de un esquema. Un esquema que, bueno, al final es un modelo, ¿no? Y el modelo nos va a permitir comprender un poco mejor de la situación en la que vamos a estar trabajando. De tal manera que, bueno, voy a colocar ahorita el esquema. Entonces vamos a suponer que este es un circuito cerrado. El circuito cerrado va a tener una excitación determinada. Y en este caso la excitación va a ser una fuente. De tal manera que, bueno, aquí voy a colocar esta figura para representar la fuente. Y la entrada, pues ahí es, bueno, ahorita vamos a hablar de la cuestión de las entradas y las salidas. De esta forma, bueno, les decía que el círculo va a representar la parte de la fuente. Entonces, para representar el capacitor, pues vamos a poner dos líneas. Y para representar el inductor, pues bueno, a ver si me sale correctamente. Es decir, no muy chueco, ¿verdad? Voy a colocar esta línea. Ups, bueno, voy a tratar de hacerlo mejor. Bueno, lo voy a poner así, de esta parte, ¿no? Tal vez se vea un poco mejor. Entonces, esa va a ser el cómo vamos a representar el inductor. Y bueno, simplemente voy a esquematizar que estos elementos se encuentran unidos en el circuito. De tal manera que ya que definimos este modelo, pues ahora vamos a asignar las características de dicho modelo. De tal manera que pues sabemos que el capacitor, el inductor, van a tener atribuidos unas constantes. Una constante que para el caso del capacitor pues vamos a llamar C. Ups. Y voy a incrementar el tamaño de letra. Ok, aquí está. Les decía, en el caso del capacitor pues es una constante que le vamos a poner C, referente pues desde luego a la capacitancia, y a la inductancia vamos a ponerle L. Esta parte de aquí pues va a ser los parámetros constantes. Ahora yo les preguntaría, en este modelo, ¿cuál va a ser la entrada y cuál va a ser la salida? La entrada, pues el valor de la fuente, ¿no? Ok, y la salida. Mm, bueno, es que yo también tenía duda porque, por ejemplo, si se lo usamos para medir para emular un sistema más a resorte, pues nuestra variable de salida es el desplazamiento, ¿no? Pero encontré que lo que podíamos medir fácilmente aquí, pues era la corriente que vendría a equivaler a medir la velocidad
en el masa resorte. Ok, ahí tenemos un razonamiento importante. Hablamos de que sí, la naturaleza de los sistemas van a ser distintos, ¿no? Justo como menciona el compañero. La naturaleza de los sistemas es distinto. En el caso de la masa resorte, hablábamos de un desplazamiento. ¿Por qué? Porque era un elemento que nos permitía medir los cambios que se generan en el sistema. En el caso de este sistema eléctrico, pues no podemos medir un desplazamiento. ¿Por qué? Porque tenemos una excitación del sistema a través de una diferencia de potencial y este sistema pues no se va a desplazar para ningún lado. Tenemos que ver qué es lo que se va a estar modificando por efecto de la fuerza, o bueno, de la perturbación, que es la entrada, la variable de entrada, y que nosotros podemos ver estos cambios a través del tiempo. Como indica el compañero, es correcto, ¿no? La corriente pues va a sufrir una modificación, ¿no? Del valor pues a través del tiempo. ¿Por qué? Por efecto de la diferencia de potencial que nosotros coloquemos al sistema. Sin embargo, la corriente pues la podemos definir como la derivada de la carga, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo cuando vemos la corriente? Pues sabemos que la corriente es el cambio que tiene una carga a través del tiempo, ¿verdad? Entonces estos cambios que la carga tiene, pues realmente nos llevan a pensar en que la variable principal sería la carga. Entonces el estudiar el comportamiento de la carga en este circuito va a ser el interés que vamos a definir como la variable de salida, ¿no? La variable principal. Noten ustedes que en este caso, en el signo del voltaje, no le puse, por ejemplo, una corriente o una alimentación alterna o una alimentación de algún tipo, porque al ser una entrada, nosotros podemos definirla como nosotros queramos evaluarla, ¿cierto? Podemos colocar un pulso y ver cómo se comporta este sistema. Podemos colocar una señal alterna y ver cómo se comporta el sistema. Entonces, esta decisión pues es libre a la hora de que nosotros evaluemos. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo de que no le coloco aquí alguna especificación determinada. Entonces, para entrar a la parte de la solución de este problema, pues vamos a colocar la oración, ¿no? Eh, pues básicamente la oración del problema sería obtener o encontrar, no le voy a poner determinar, ¿no? Más determinar la ecuación dinámica del sistema, ¿cierto? Les comentaba, para que nosotros podamos hablar de una analogía entre sistemas, ¿qué sería lo conveniente? Pues primero obtener el modelo del circuito eléctrico y posteriormente obtener la ecuación dinámica. ¿Por qué? Porque el obtener una representación matemática nos va a permitir precisamente comparar variables. Vamos a decir, bueno, ¿cuál es la variable que no tenemos derivada? Y bueno, vamos a decir, bueno, en este caso es la carga. En el otro caso, ¿cuál era? Pues bueno, a lo mejor el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, a través de ello vamos a poder relacionar una determinada, eh, una constante o un conjunto de constantes que a través de cierta operación va a permitirnos relacionar cada uno de los elementos, ¿ok? Y averiguar estas similitudes. Entonces es a través de esa forma en que nosotros podemos decir, ah, bueno, este sistema se parece en esto al sistema mecánico de masa resorte amortiguador o al sistema de péndulo simple. De otra forma, va a ser muy difícil que nosotros tratemos de averiguar a partir del comportamiento, simplemente de que construyamos un circuito y veamos cómo se comporta, pues bueno, que nosotros detectemos con precisión estos cambios, ¿verdad? Entonces siempre debemos de optar por un camino objetivo. Y el camino objetivo, pues recordemos que es a través de las ecuaciones. De tal manera que siguiendo los pasos de Euler-Lagrange, pues decíamos que el primero es definir la función lagrangiana, ¿verdad? Que le vamos a poner la función L. En este caso nosotros recordábamos, voy a insertar la expresión,
a manera de una ecuación, recordamos que la función lagrangiana la definimos como la energía potencial menos la energía cinética. De tal manera que esto nos lleva a pensar en la definición de las energías. Tenemos que definir pues, la energía potencial y la energía cinética. En este sentido, pues también tenemos que hacer el análisis de los elementos que están involucrados en el sistema. Básicamente tenemos dos elementos que van a contribuir de manera importante al comportamiento o a la modificación de la carga, que es la variable principal, y que por tanto van a poderse describir a través de una expresión para la energía, que es el inductor y que es el capacitor. Estos dos elementos, dependiendo de su naturaleza y dependiendo de sus propiedades, pues nos van a permitir tener estas variaciones en comportamiento de la carga. Por lo tanto, podremos nosotros pues analizar cada uno de estos elementos. Si recordamos la función de un capacitor, pues bueno, son placas metálicas, idealmente paralelas. Y la función de estas placas es esencialmente pues el almacenamiento de carga. De tal manera que si hacemos este análisis vamos a poder determinar que la energía que va a contener este dispositivo va a ser potencial o va a ser cinética. ¿Qué opinan? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Sí, claro. Si nosotros recordamos la naturaleza de este elemento, que es el capacitor, la función de este elemento pues es retener cargas, ¿no? en las placas. Y entonces a partir de esta retención se forman campos eléctricos internos. Bajo este razonamiento de recordar el funcionamiento de cada uno de estos dispositivos, ¿cuál sería eh, la naturaleza del capacitor, por ejemplo? El capacitor contendría energía potencial o participaría en la energía cinética. Yo diría que potencial. Así es, ¿no? ¿Cómo podemos saberlo? Porque si una vez que nosotros excitamos el sistema e imprimimos una determinada magnitud, en este caso es voltaje, y después retiramos este impulso o esta entrada, aquel elemento que nos permita producir perturbaciones, a pesar de que ya hayamos retirado la fuente que originaba las perturbaciones, entonces vamos a decir que si ese elemento nos genera las perturbaciones de manera adicional, pues pertenece a la contribución de la energía potencial. Y lo que podemos ver es justamente eso, ¿no? El hecho de que este dispositivo almacene cargas a la hora de que nosotros quitamos la fuente, pues las cargas almacenadas se van a liberar y van a permitir una excitación, un movimiento relativo de la parte de las cargas, ¿no? Claro, suponiendo que quitamos la fuente y ponemos un cable, ¿no? Y unimos el circuito. Eh, por otro lado, el inductor no va a tener esa capacidad, ¿cierto? El inductor no tiene la capacidad de almacenar cargas. Por lo tanto, vamos a poder decir que la energía que describa la energía del capacitor, pues va a ser directamente asociada a la energía potencial, y la energía que describa la energía del inductor va a ser directamente asociada a la energía cinética. De tal manera que lo único que tenemos que hacer es recordar la definición de la energía potencial. Si nosotros nos vamos a tablas, a libros de texto, pues vamos a recordar que la energía potencial del capacitor sí es variable, ¿cierto? Dependiendo del tipo de placas que nosotros estemos hablando. Para esto, pues bueno, nosotros usamos la fórmula de la integral, ¿verdad? Desde cero hasta la cantidad de carga almacenada de Q sobre la C, ¿no? La constante C, que es la capacitancia. Y esto, bueno, por la derivada de la carga. Y al aplicar esta integral, dependiendo, como decía, dependiendo de la arquitectura del capacitor, si son placas paralelas infinitas, si son esferas, ¿no? Vamos a determinar una energía potencial. En nuestro caso vamos a usar pues la expresión que viene a partir de tablas que podemos pues, encontrar en los libros de texto, que es la de la capacitancia es igual a la carga al cuadrado. Voy a colocar la expresión que me permita colocar esa relación.
que es la energía del capacitor, igual a la carga al cuadrado. La carga la voy a definir como Q al cuadrado, y esto va a dividir a 2 veces la capacitancia. Esta es la fórmula del libro de texto que podemos consultar, y el cual describe muy bien los capacitores, por ejemplo los capacitores electrolíticos, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esa energía particular, pero bueno, teniendo presente que esta energía va a variar dependiendo de la conformación de las placas, ¿ok? Entonces esta expresión pues lo vamos a obtener de manera genérica, ¿no? Por así decirlo. Por otro lado, la energía del dispositivo, del inductor, pues también vamos a obtenerlo a través de lo que nos dicen los libros de texto. Y bueno, esto nos dice que también para que nosotros calculemos la energía de un inductor, pues nos podemos auxiliar de una integral, de la integral bueno, de la integral de la perdón, de la inductancia, que nosotros señalamos con la letra L, y esta inductancia pues multiplica la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿cierto? Y bueno, esto al final pues se multiplica por la diferencial del tiempo, integramos y obtenemos el valor correspondiente. Si nosotros tomamos el referente del libro de texto que bueno, encaja muy bien con los inductores comerciales, pues tendríamos que la energía, voy a colocar también esta relación, la energía sería igual a L que multiplica a la carga, donde L es, pues bueno, la inductancia, y en este caso tendríamos que L va a multiplicar a la corriente, que se divide, bueno, perdón, la corriente al cuadrado, ¿verdad? La corriente al cuadrado, y que divide entre 2, ¿no? Les digo, estas son las fórmulas de las energías para cada uno de los dispositivos. Entonces nosotros estamos asociando que esas energías contribuyan a la parte potencial o a la parte de la energía potencial o a la parte de la energía cinética. Entonces a través del razonamiento que acabamos de hacer, pues dijimos, bueno, este elemento capacitor contribuye totalmente a la energía potencial y el inductor contribuye totalmente a la energía cinética por la mecánica de su funcionamiento. De tal manera que una vez que definimos las dos energías, pues simplemente lo reemplazamos en la función lagrangiana. Nótese que esta L de aquí que definimos para la inductancia es diferente a esta L de la función, ¿cierto? Entonces voy simplemente a marcarlas de un color diferente. Bueno, creo que no me permite señalizarlo. Pero bueno, si no, lo dejo así y simplemente recordemos que esta L va a ser diferente a la constante L que estamos marcando aquí. ¿Ok? Entonces probablemente esta L voy a ver si me permite mejor remarcarla. Ah, ok. Esta L la voy a poner en negritas para que se note una diferencia. Les decía, de tal manera que cuando tenemos la construcción de la función lagrangiana, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores, ¿verdad? Sustituimos los valores de la energía potencial y los valores de la energía cinética. Ahora, ¿cuál era la siguiente condición que nosotros habíamos definido para la función lagrangiana? ¿Quién me recuerda? Tenemos que poner todo en términos de la variable de interés. Así es, ¿no? Tenemos que obtener todo en términos de la variable de interés. Aquí, si nosotros hacemos el análisis de esta función, identificamos que C es constante, L es constante, bueno, 2 es constante, y por lo tanto Q va a ser una variable y también I va a ser una variable, ¿cierto? Entonces definíamos que Q va a ser nuestra variable de interés, por lo tanto la corriente que es I la tenemos que definir en términos de la variable de interés. ¿Cómo propondrían que nosotros la definiéramos?
¿Cómo propondrían que ahí lo definiéramos? Pues recordamos, bueno, voy a anotarlo aquí al lado. Podemos recordar que de hecho lo habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Que la corriente la podemos describir como la derivada de la carga, le voy a poner dQ, respecto al tiempo, y esto a su vez lo podemos expresar como simplemente Q punto. Q punto, ¿cierto? Entonces, con base en este recordatorio, pues la expresión la puedo colocar simplemente como Q punto en la expresión, ¿cierto? Y por tanto el lagrangiano, la función lagrangiana, me va a quedar como Q cuadrada entre 2C menos L por Q punto al cuadrado entre 2. ¿Ok? Entonces hasta este momento ya definí la función lagrangiana. Ahora correspondería el siguiente paso. ¿Qué me dice el siguiente paso? Pues bueno, simplemente sustituir cada uno de los términos de la ecuación de Euler-Lagrange. De la ecuación Euler-Lagrange. Entonces, para ello vamos a recordar la forma de la ecuación. Vamos a recordar que teníamos, o habíamos dicho, que la ecuación Euler-Lagrange la vamos a poder definir como la derivada del lagrangiano, que habíamos dicho que la voy a marcar como una función con L con negritas, para no confundirnos con la constante del inductor. Y esto va a ser respecto a la variable Q menos la derivada respecto del tiempo de la derivada del lagrangiano respecto a Q punto, que es la derivada de la variable de interés. ¿Y esto a qué va a ser igual? Y bueno, y aquí es donde viene también una parte de un razonamiento importante. ¿A qué sería igual esta expresión? ¿Quién me puede decir? Al voltaje. Así es, ¿no? Sería igual a la entrada, que sería el voltaje. ¿Por qué no sería igual al voltaje menos la fuerza de fricción o menos la pérdida de energía? Pues bueno, porque estamos viendo que en este circuito nosotros no tenemos un elemento que se refiera a la pérdida de energía. Sabemos nosotros que el elemento en la parte electrónica o en la parte de electricidad que nos refleja pérdidas de energía es la resistencia, ¿cierto? Entonces aquí no tenemos resistencia, por lo tanto no vamos a tener esta pérdida de energía. Simplemente vamos a tener pues que esta expresión va a ser igual al voltaje. Y por tanto, si nosotros usáramos este sistema para describir otro sistema de otra naturaleza, por ejemplo un sistema mecánico, diríamos que es un sistema real o un sistema ideal. Ideal. Así, Ideal. así es, ¿verdad? Ideal porque no tenemos pérdida de energía. Entonces esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener la necesidad de describir sistema ideal y sistema real. Entonces aquí es donde van a tener que hacer esa aclaración desde el punto de vista, desde el análisis, pues bueno, desde el análisis dinámico, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. De tal manera que lo que resta, pues es adquirir el valor de cada uno de estos términos. Entonces voy a copiarlos y no sé si puedan apoyarme en lo que voy copiándolos, pues ustedes también los van resolviendo, ¿no? Para que ya que los resuelvan y los vayamos obteniendo, pues revisen si obtuvimos lo mismo, ¿ok? Va que va. Ok, entonces voy a empezar a copiar y ahorita revisamos cuál va a ser el valor de cada uno de ellos.
Ok, ¿listos? Pues vamos a revisar la primera expresión. Decimos que tenemos la función, la derivada de la función lagrangiana respecto a la carga, de tal manera que, bueno, lo único que hacemos es copiar la definición que ya habíamos obtenido de la función lagrangiana que está más arriba, que de hecho pues fue lo que hice, ¿no? Simplemente le puse copy paste en esta expresión y ahora sí vamos a derivar respecto a la carga. Mencionábamos que cuando hacemos, bueno, aquí tenemos derivadas parciales, ¿verdad? Es algo que siempre aclaro cuando usamos esta ecuación, pero hoy creo que no lo aclaré. Voy a poner esta D por comodidad, ¿no? Pero tendría que ser la D que especifica, o el símbolo que especifica las derivadas parciales, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la derivada parcial de la expresión de la función de Lagrangiano. Por tanto, al nosotros tener una variable q y una variable q punto, mencionábamos que, bueno, esto es una transformación lineal y podemos visualizar esta transformación como una variable diferente a la parcial que nosotros tenemos. De tal manera que al hacer este razonamiento, pues podemos decir que esta variable, como no corresponde a la parte parcial, pues simplemente no la consideramos como una constante, y la derivada de la constante pues sería cero, ¿no? Entonces, al hacer ese razonamiento, solamente nos quedamos con la derivada del primer término. De tal manera que podemos decir, bueno, ¿a qué sería igual la derivada de este primer término? Y bueno, voy a copiar esta expresión aquí. Y lo que tendríamos es que es la derivada de q respecto a q. Este 2 pues pasa multiplicando y se cancela el 2 que se está dividiendo y simplemente nos queda q sobre c, ¿cierto? ¿Sí obtuvieron lo mismo? Sí. Sí. Ok. Ahora tenemos la parte de la función del lagrangiano respecto a q punto. Sería un razonamiento similar al anterior. Simplemente al hablar de una variable diferente, eh, de acuerdo a lo que platicamos anteriormente, pues bueno, decimos que el primer término lo podemos hacer pasar por una constante y la derivada de la constante es igual a cero. Por lo tanto, simplemente nos quedaría el interés de derivar el segundo término. De esta manera, esto sería igual, y voy a copiar bueno, creo que aquí ya no sería necesario, ¿verdad? Copiar esta expresión, pero aquí lo que tendría es que conservamos el signo negativo y L pues es una constante y la derivada de q punto al cuadrado pues sería 2q punto. Este 2 que ahora está multiplicando se cancela con el 2 que está dividiendo y nos quedaría que tenemos q punto, ¿cierto? Entonces voy a copiar esta variable q punto y nos quedaría esto, ¿no? Que tenemos L, Q punto. De tal manera que ahora nos piden la derivada del tiempo de la expresión que acabamos de obtener aquí arriba. Y bueno, en este caso tenemos como variable dependiente del tiempo a Q punto. Por lo tanto, escribimos simplemente la derivada de la primera derivada de Q, pues es la segunda derivada, ¿cierto? Entonces vamos a expresar que sea Q dos puntos. Y bueno, pues ya calculamos cada uno de los términos. Lo que resta es sustituirlo en la ecuación de Euler-Lagrange. De tal manera que le voy a poner aquí. Sustituyendo. Y lo único que hago pues es copiar y pegar, ¿verdad? Tenemos primero el término de L respecto a Q, que es este de aquí. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Tenemos después el término de la derivada respecto al tiempo de la derivada de la función lagrangiano respecto a q punto, que es este de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y ahora hemos llegado a esta expresión. Voy a reordenar los términos y ahorita vamos a discutir acerca de lo que obtuvimos. Reordenando los términos, pues bueno, esta multiplicación se vuelve positiva.
Y por orden, pues bueno, simplemente voy a pasar o acomodar los términos de mayor orden a menor orden. ¿Ok? Y bueno, para que quede también un poco visualmente mejor para los fines que perseguimos, voy a colocar esta expresión de este estilo. Entonces, esta expresión a la que nosotros hemos llegado, la voy a marcar con este color, pues representa la ecuación dinámica. La ecuación dinámica del sistema CL, no le voy a poner, que es el circuito de capacitor inductor.